Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergiremos de cabeza en una noticia que ha sacudido con fuerza el vibrante mundo del entretenimiento, una historia que estoy seguro de que muchos de ustedes ya tienen en la punta de la lengua. El título lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir atrapada en el aeropuerto, pasaporte caducado, ¿qué pasó? Sí, amigos, nuestra adorada y talentosa actriz turca, Demet Özdemir, se vio envuelta en una situación bastante, inesperada y, créanme, es una anécdota que se desborda de ingredientes dignos de un drama de aeropuerto de primera clase. Vamos a desmenuzar cada detalle, desde el preciso instante en que se dio cuenta del lío hasta cómo se resolvió, y lo más importante, las valiosas lecciones que podemos extraer de este inesperado percance. Si aún no son parte de nuestra comunidad y sienten que este contenido les llama la atención, les invito de todo corazón a que le den clic a ese botón de suscripción y, sobre todo, a que activen la campanita para que se aseguren de no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas. Ahora sí, acomódense y abróchense los cinturones, porque esta historia está a punto de despegar. Imaginen la escena, están listos para ese viaje soñado, con todo meticulosamente preparado, la maleta hecha y deshecha varias veces, la emoción burbujeando en cada fibra de su ser. De repente, en el punto crucial del control de pasaportes, algo chispea en sus mentes, una inquietud, y de un plumazo, se dan cuenta de que algo no está en su sitio, algo grave. Ese, estimados espectadores, fue exactamente el predicamento en el que se encontró Demet Özdemir. La noticia estalló como una bomba en los medios hace muy poco, y la verdad es que nos dejó a todos con la mandíbula desencajada y un sinfín de preguntas. Se reportó con lujo de detalles que Demet se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Estambul, con toda la intención de abordar un vuelo que la esperaba, pero al momento de presentar su pasaporte, descubrió con horror que estaba caducado. Así como lo oyen. Un detalle a primera vista tan insignificante, pero con el poder de desmoronar planes de viaje cuidadosamente elaborados y de generar un torbellino de estrés que nadie desearía experimentar. Las fuentes, que suelen estar muy bien informadas en estos casos, indican que este lamentable suceso ocurrió justo antes de que ella pudiera abordar un vuelo crucial. Se especula que su destino era un evento de suma importancia o, quizás, unas vacaciones más que merecidas, pero la cruda realidad es que ese pasaporte con fecha de vencimiento ya expirada se erigió como un muro infranqueable, un obstáculo insalvable en ese momento. Ahora, la pregunta que resuena en las mentes de todos nosotros es, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Demet Özdemir no es una figura anónima, es una de las actrices más reconocidas y admiradas de Turquía, una estrella internacional con un equipo detrás que se asume, la apoya en prácticamente todos los aspectos de su vida, y esto, por supuesto, incluye la logística de sus viajes. Es completamente natural pensar que este tipo de detalles, tan fundamentales para cualquier desplazamiento, deberían estar cubiertos y supervisados. Las especulaciones, como era de esperar, han volado por los aires. Algunas voces sugieren que, dada la vertiginosa y exigente agenda de trabajo que seguramente maneja, pudo haber sido simplemente un descuido, un lapsus en el que la fecha de vencimiento se le escapó de las manos. Otras teorías apuntan a una posible falla en la gestión interna de sus documentos, quizás un retraso en el proceso de renovación que se pasó por alto. La verdad indiscutible, sin importar la causa exacta, es que el resultado fue idéntico para todos, un viaje abruptamente interrumpido y una situación socialmente incómoda y estresante. Las imágenes que rápidamente inundaron las redes sociales y los medios de comunicación la mostraban visiblemente contrariada, algo completamente comprensible. Imagínense la escena, estar en un aeropuerto a punto de emprender un vuelo, y de repente encontrarse con una barrera burocrática tan básica como esta. Debe ser una experiencia profundamente frustrante y desesperante. Como era de esperar, los paparazzi, siempre al acecho, no dejaron pasar la oportunidad de capturar ese instante y la noticia, como un reguero de pólvora, se viralizó en cuestión de minutos. Es asombroso como un pequeño descuido, un detalle aparentemente menor, puede captar la atención de miles, incluso millones de personas, ¿no les parece? Muchos, sin duda, se sintieron identificados con la situación, porque, sinceramente, ¿quién no ha experimentado ese pequeño momento de pánico al pensar que olvidó algo crucial antes de emprender un viaje? Afortunadamente, y aquí viene la parte que nos trae un poco de alivio y optimismo, la situación no se prolongó indefinidamente y tuvo una resolución. ¿O se trató de un problema que la dejara varada en el aeropuerto por días?
Se informa que tras el revuelo inicial y la rápida y eficiente reacción de su equipo, se activó un proceso de gestión de emergencia para obtener un nuevo pasaporte. Este tipo de trámites, cuando se manejan con la urgencia que amerita y con la atención adecuada, pueden acelerarse considerablemente. Así que aunque el incidente sin duda causó un retraso considerable en sus planes, Demet finalmente pudo continuar con su viaje, o al menos, reagendarlo para un momento posterior. La clave en este punto parece haber sido la capacidad de respuesta del equipo y, muy probablemente, sus buenos contactos para resolver este tipo de inconvenientes de manera eficaz. Este incidente sin duda nos deja sobre la mesa varias lecciones valiosas que podemos aplicar a nuestras propias vidas, ¿no creen? La primera y más evidente, la que salta a la vista de inmediato, es la importancia capital de revisar siempre, sin excepción, la vigencia de nuestros documentos de viaje y, de manera muy especial, nuestro pasaporte. Las fechas de vencimiento con la vorágine del día a día pueden pasar completamente desapercibidas si no ponemos la atención debida. La recomendación es clara y contundente: revisarlo con varios meses de antelación a cualquier viaje que tengamos planeado. No olviden que muchos países exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de entrada. Un pasaporte caducado no solo impide el embarque, sino que en algunos casos puede acarrear multas e incluso generar problemas migratorios. La segunda lección se relaciona directamente con la organización y, sí, también con la delegación. Si bien Demet Özdemir cuenta con un equipo que la asiste, la responsabilidad final de la documentación personal, de los detalles cruciales, recae en ella misma. Esto nos enseña a todos la importancia de ser diligentes y proactivos con nuestros trámites más importantes, sin importar si delegamos ciertas tareas. Mantener un registro meticuloso de las fechas de vencimiento de documentos clave como pasaportes, identificaciones, licencias de conducir e incluso pólizas de seguros es fundamental. Podemos auxiliarnos de herramientas modernas como aplicaciones de gestión, calendarios digitales, o simplemente recurrir a una buena y confiable agenda para llevar un control exhaustivo. Y la tercera lección, quizás la más inspiradora y positiva, es que incluso los imprevistos más complicados y desalentadores pueden encontrar una solución. Aunque el momento debió ser de una tensión extrema, la rápida y efectiva acción de su equipo demostró que con los recursos adecuados y una gestión ágil, los problemas, por grandes que parezcan, pueden superarse. Esto nos infunde una perspectiva optimista: incluso cuando las cosas se ponen difíciles y parece que no hay salida, siempre existe una manera de encontrar una solución y avanzar. Ahora, si nos detenemos un instante a reflexionar sobre Demet Özdemir como figura pública, es innegable que se ha consolidado como una de las actrices turcas con mayor popularidad y un cariño inmenso a nivel internacional. Su talento innato, su carisma arrollador y su presencia escénica la han catapultado a protagonizar series de televisión que han cosechado éxitos rotundos, cautivando audiencias en todos los rincones del planeta. Desde sus inicios en la industria, ha demostrado una versatilidad excepcional, interpretando personajes que abarcan un espectro emocional amplísimo, desde roles románticos y entrañables hasta papeles de una complejidad dramática impactante. Su incursión y éxito en plataformas de streaming globales como Netflix, con series aclamadas como La chica del sol, Marmaris y El heraldo de la noche, entre otras, la han posicionado firmemente como una estrella de talla mundial. Además, es un referente constante en el ámbito de la moda y el estilo, y sus publicaciones en redes sociales son un imán para miles de interacciones y comentarios. Por todo esto, un incidente como este, aunque pueda parecer menor en la gran escala de su carrera, se convierte automáticamente en noticia debido al calibre de la figura involucrada. Este tipo de situaciones nos sirven como un recordatorio muy humano de que, a pesar de toda la fama, el glamour y los reflectores, las celebridades son, en esencia, personas como nosotros. También tienen sus momentos de despiste, sus olvidos y sus propios desafíos. No están inmunes a cometer errores o a verse inmersos en situaciones inesperadas. De hecho, a veces son precisamente estos momentos de aparente vulnerabilidad los que las humanizan aún más a los ojos de sus admiradores. Nos permiten vislumbrar que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las producciones impecables, también hay seres humanos lidiando con la rutina diaria y sus pequeños, pero significativos contratiempos. En resumen, la historia de Demet Özdemir y su pasaporte caducado en el aeropuerto es un vívido recordatorio de la importancia ineludible de la planificación y de prestar la máxima atención al detalle, especialmente cuando se trata de documentos de viaje. A pesar del inconveniente inicial,
la situación se resolvió con una rapidez admirable gracias a la intervención diligente de su equipo. Este incidente, aunque indudablemente incómodo en el momento, nos deja valiosas lecciones sobre la organización personal, la gestión de riesgos y, sobre todo, sobre la capacidad inherente de superar imprevistos. Es un episodio más en la fascinante trayectoria de una estrella, que nos demuestra que incluso en la vida de las celebridades, los pequeños detalles pueden generar grandes dolores de cabeza, pero también, con el apoyo y la estrategia adecuados, pueden ser superados con éxito. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información interesante, entretenida y, sobre todo, útil. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones sobre esta noticia. ¿Les ha ocurrido algo similar alguna vez? ¿Qué piensan sobre la gestión de documentos de viaje en general? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos y poder conversar con cada uno de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó valor, no olviden dedicarle un gran pulgar arriba, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal. Este es el momento perfecto para hacerlo y activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.